La tarde, el doctor Germán Castaño, quien nos acompañará en la sección de la noche. Saludar también muy especialmente a todos los docentes que nos acompañan, tanto de la sede de Pampalinda como de Palmira. Entonces, iniciemos, por favor, nos ponemos de pie para entonar el himno de la Universidad de San Pedro. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. En primer lugar, agradecerles su interés, disposición de participar, tanto a los ponentes por participar activamente en esta convocatoria de este encuentro interno de semilleros de investigación, a los profesores por obviamente exhortarlos, acompañarlos, asesorarlos a que emprendan estos procesos de investigación, y por supuesto a todos los demás docentes, compañeros, directivos de la facultad y demás estudiantes que nos acompañan en este recinto, porque aunque es una hora muy difícil, mediodía, pues encontramos que el auditorio se encuentra más de la mitad lleno, y eso me alegra bastante. Me alegra mucho ver una participación tan activa en este que es un evento, el evento más importante de investigación de la facultad, que se realiza año tras año. Ayer tuvimos la primera sesión en la ciudad de Palmira, muy exitosa, tanto en la asistencia como también en la participación activa de los ponentes, y ahora tenemos a lo largo de toda la tarde y algunas horas de la noche esta sesión en la ciudad de Cali, donde contamos con una numerosa participación de ponencias, tanto de estudiantes de pregrado como de estudiantes incluso de posgrado. Esto me alegra mucho, especialmente teniendo presente que somos una facultad que cuenta con dos maestrías, la maestría en Derecho Médico y la maestría en Derecho, que tiene 4 énfasis, y que esta última, la maestría en Derecho, tiene además una modalidad que no solamente es la de profundización, sino también la de investigación. Y queremos cada vez más afianzar esos procesos investigativos a partir de este espacio de formación académica. Más aún porque estamos trabajando ya desde hace varios semestres en la creación del primer doctorado en Derecho en la región, en todo el suroccidente colombiano. En ese sentido, afianzar, dar pasos a la formación investigativa en niveles posgraduales es de suma importancia para nosotros. Le agradezco a todos los participantes, a todos los asistentes que sé que hacen parte de los diferentes semilleros de investigación, una estrategia que hemos venido adelantando de años atrás, de semestres atrás, y que la doctora Mayra ha robustecido también para nutrir cada vez más la participación en los diferentes semilleros de investigación que cuenta la facultad.
Invitarlos también a que no solamente se queden en este espacio interno de la universidad, sino que también participen en los encuentros de la red sociojurídica del nodo, e incluso si sus ponencias son seleccionadas con toda la antelación debida, obviamente daremos el apoyo para que puedan asistir al encuentro nacional. También está abierta una convocatoria de la Universidad Cooperativa de Colombia en la ciudad de Bogotá, cuyo énfasis es justamente un tema de moda, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es auspiciado por ACOFADE, por la Asociación Colombiana de Facultad de Derecho. Lo hemos rotado con el Centro de Investigación, a su vez con nuestros profesores, para que los estudiantes, si no les ha llegado, pues le pregunten a los respectivos docentes que lideran los semilleros de los que hacen parte, para que también apliquen a esta convocatoria, a este encuentro de semilleros de investigación en la ciudad de Bogotá, en la Universidad Cooperativa. El de la red del nodo sí va a ser en la Universidad Libre, en la nueva sede que ellos tienen en el campus en Pance, por Valle del Lili. Está abierta no solamente para los estudiantes de pregrado y posgrado, sino por supuesto para los docentes. Incluso antes de venir aquí estaba trabajando justamente en unos ajustes a ver si yo mismo alcanzo a enviar ponencia a ese encuentro, entonces invitándolos a los profesores y a los estudiantes a que hagan parte de esa convocatoria. Tienen plazo hasta este viernes, hasta el día de mañana, para presentar la ponencia, cualquier tipo de asesoría que requieran con la doctora Mayra. Aprovechen que está reciente el encuentro acá interno, la ponencia que han presentado, que haya sido evaluada preliminarmente por algunos de nuestros docentes investigadores, y que de pronto con unos reajustes pueden presentarla de aquí al día de mañana a este importante encuentro del nodo. Sin más preámbulos, insisto en el agradecimiento por la participación, felicitarlos, invitarlos a que sigan con mucho compromiso adelantando este tipo de procesos, que es lo que los distingue, es lo que los vuelve extraordinarios. Muchos de los aquí presentes, tanto docentes como directivos de la facultad, hicimos parte justamente de estos espacios de los cuales ustedes hoy en día representan, los semilleros de investigación. Varios de los profesores aquí, Diego, Jorge, Mayra, que yo distinga, pero sé que varios más, como Luisa, Adriana, nos han acompañado en distintos procesos de formación investigativa, y como vemos, estos escenarios de relevo generacional son una evidencia de que comprometernos con los procesos formativos genera unos cambios de mentalidad, cambios de formación, que sin duda contribuyen no solamente a la cualificación individual de cada uno de ustedes, sino a la cualificación de este tipo de procesos en la institución como tal. Así nos lo han reconocido distintos pares evaluadores del Ministerio de Educación, tanto en la renovación del registro calificado como también en el proceso de acreditación de alta calidad, y sin duda eso es un trabajo mancomunado. Entonces, agradecerles, felicitarles y exhortarles a que sigan trabajando fuertemente en los distintos compromisos investigativos que ustedes han decidido emprender. Muchas gracias. Muchas gracias, decano. Y con las palabras del decano, pues tendremos instalado el encuentro interno de investigación formativa. Ahora simplemente contarles cómo va a ser la dinámica del encuentro. Lo primero es que la Facultad de Derecho tiene en este momento un solo grupo, que es el grupo de investigación Hipoderi, y hace poco reestructuramos las líneas de investigación. La estructura del encuentro está planteada así, que los trabajos los hemos ubicado en cada una de las líneas de investigación del grupo. Empezaremos entonces con la de teoría del derecho, dogmática jurídica y constitucionalismo. Ahí hemos ubicado un grupo de ponencias. Como ya les había indicado a cada uno de los ponentes previamente, cada ponente cuenta con 15 minutos para su intervención, que van a ser controlados por quienes hablan. Cuando falten 5 minutos, Mónica, nuestra monitora del centro de documentación, va a levantar una paletica que les indica que les faltan 5 minutos, y cuando les falte un minuto, les va a indicar que les falta un minuto para que por favor tengan en cuenta ese espacio. Posterior a cada ponencia hay un espacio previsto de 5 minutos. Si el auditorio, el jurado o cualquier asistente quiere hacer una pregunta, lo puede hacer. La idea es que seamos razonables. Ayer nos fue muy bien con el uso del tiempo en Palmira, esperamos que hoy también no sea la excepción. Entonces, si les cortamos es porque queremos ser muy razonables con el uso del tiempo. Entonces, sin más preámbulos, invitamos entonces a nuestro compañero, que además de compañero de trabajo es
Él nos va a presentar los resultados de su investigación. Eso también es importante aclararle al auditorio, de pronto para los que no están conceptualizados, que las ponencias se presentaron en tres modalidades. En modalidad de propuesta, se entiende que es digamos, una idea de investigación que apenas está en construcción. También en la modalidad de avance, donde se supone que ya hay unos resultados significativos de ese proceso investigativo, y finalmente los trabajos finalizados. En este caso, Juan José nos va a presentar un trabajo finalizado que se denomina Dignidad Humana, Reincidencia y Resocialización en Colombia, análisis crítico de la sentencia C-181 de 2016. Él pertenece al semillero de Derecho Penal Internacional, que a su vez está adscrito, digamos, al semillero de Clínica Jurídica en Derechos Humanos. Muchas gracias, buenas tardes a todos. Tal como lo ha dicho la doctora Mayra, mi investigación es en calidad de trabajo finalizado. El tutor, el trabajo como tal, cumple o buscó cumplir la opción de grado a través de la elaboración de un artículo científico cuyo tutor es el doctor Diego Fernández Trápez. Y como tal, la variable principal de la investigación es la figura jurídica de la reincidencia penal. Esta ha sido definida o tomó la definición por Zaffaroni, un artículo del año 1992 publicado en una revista de Venezuela, y la define como una problemática de las disposiciones penales que agrava o genera un detrimento en los derechos de las personas a quienes se les aplica por haber cometido un delito en el pasado o haber sufrido condena por dicho delito. Es una problemática porque hay una suspicacia y una incompatibilidad corroborada por varios investigadores ya en diversos estudios de esta figura jurídica de la reincidencia con los principios constitucionales del derecho penal, como el principio de derecho penal de acto y el no vencimiento. La sentencia C-181 de 2016 precisamente aborda la problemática, o su problema jurídico aborda la problemática de la figura jurídica de la reincidencia frente al principio constitucional de no vencimiento. Finalmente, la Corte Constitucional, a través de diversos argumentos, justifica la existencia y declara la exequibilidad de dicho agravante. La figura jurídica de la reincidencia no solamente debe ser entendida como el agravante de la pena, sino también todos aquellos criterios por los que el juez de ejecución de penas, en el caso colombiano, se abstiene para el otorgar subrogados o beneficios a las personas que se encuentran privadas de la libertad. En esa medida, la sentencia es rica en argumentos, propone diversos argumentos de exequibilidad de la figura jurídica de la reincidencia, y entre ellos hay dos argumentos que se abordaron en mi investigación, que es el primero, que la figura jurídica de la reincidencia debe aceptarse en el derecho penal colombiano por fundamentarse en el fin resocializador de la pena. Y ahí la Corte se aparta de su precedente y propone que el fin resocializador de la pena tiene, digamos, dos partes o dos obligaciones. Una es por parte del Estado de proporcionar los medios y programas educativos y de tipo laboral para que de forma obligatoria el condenado o la persona que está pagando su pena de prisión se acoja a dichos programas. Y se aparte de su presente, como dije, porque en sentencias anteriores respeta esa autonomía moral que tiene el individuo y argumenta que el fin resocializador de la pena solamente llega al punto de que el Estado tiene la obligación de proporcionar esos programas educativos y laborales para que dentro de la libertad del individuo y de su autonomía se acoja o no, y determine incluso los valores de dichos programas. O sea, que esos programas no tienen
unos valores prefijados, sino que los otorga el individuo mientras que está en ellos, tanto educándose como laborando en la ficción. El problema de investigación de este artículo es cómo el principio constitucional de dignidad humana se contrapone a la argumentación que hace la Corte Constitucional en su sentencia C-181/2016 sobre la figura jurídica de la reincidencia basada en el fin socializador de la pena. Como justificación a este problema o como tal a esta investigación, se encuentra que la figura jurídica de la reincidencia es un tema de interés investigativo por no haber existido durante 18 años en el sistema jurídico colombiano. Durante la vigencia del Código Penal anterior, el decreto 100 de 1980 se encontraba establecida la reincidencia como agravante de la pena, pero el código que era vigente anterior a ese código y el código el decreto 100 de 1980 elimina o borra la reincidencia, la figura jurídica de la reincidencia en materia penal. Y durante la vigencia del código no vuelve a existir, se aprueba y queda en vigencia el nuevo código que está actualmente vigente, la ley 599 de 2004, y con una modificación a ese código en el artículo 319, con la ley 488 de 1988, se establece para el delito de contrabando nuevamente en forma de agravante de la pena la reincidencia penal. En esa medida habían estudios antes de 1980 y se encuentra, digamos, un vacío en el campo de la doctrina por 18 años y nuevamente renace este tema para lo que son los estudios de la domótica penal. Otro argumento de justificación es que los productos como tal de investigación proporcionan un fortalecimiento a todo lo que es la actividad investigativa de la universidad y de la misma facultad y contribuye, como dije inicialmente, a una opción de grado para optar por el título de maestría. Y por último, es un aspecto novedoso porque si bien el tema que yo estoy analicé en el artículo científico ha sido aludido por otros investigadores, no ha sido abordado tan profundamente como lo logré, digamos, constatar. El objetivo general entonces correspondió a analizar la manera en que el principio constitucional de dignidad humana se contrapone a la argumentación que hace la Corte Constitucional en la sentencia C-181/2016 sobre la figura jurídica de la reincidencia basada en el fin resocializador de la pena. Los objetivos específicos, en primer lugar, consistió en precisar a nivel teórico los conceptos de la figura jurídica de la reincidencia y el fin la figura jurídica de la reincidencia, el fin resocializador de la pena y el principio constitucional de dignidad humana. El segundo objetivo específico fue analizar críticamente la sentencia C-181 de 2016 de la Corte Constitucional, haciéndose énfasis en su ratio diciendo. Y por último, el tercer objetivo específico fue examinar la relación de la figura jurídica de la reincidencia y las obligaciones en doble vía del fin socializador de la pena frente al principio constitucional de la dignidad humana. La metodología de investigación empleada, el tipo de investigación es una investigación básica porque aborda, digamos, la problemática antes enunciada netamente del campo jurídico, pese a que hay argumentos de tipo filosófico en el desarrollo del primer objetivo específico. Se trató de no esclavitarse y abordarse es una investigación jurídica. El tipo de estudio fue descriptivo y explicativo porque se describió cada una de las variables de investigación y se explicó posteriormente la incompatibilidad que hay entre ellas. El método fue el análisis y la síntesis,
porque en primer lugar se tomó cada una de las variables, se descompuso en sus partes y posteriormente se recopiló todas esas partes y se logró encontrar la incompatibilidad entre ellas, precisamente entre la figura, la fundamentación que hace la Corte Constitucional de esa figura jurídica, el libre socializador, con el contenido o lo que significa y connota el principio constitucional de dignidad humana en materia penal. La técnica de recolección de información fue el análisis documental y las fuentes fueron la Constitución, tanto colombiana como otras constituciones a nivel latinoamericano, el Código Penal colombiano, sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, de la Corte Suprema de Justicia, libros, tesis y artículos científicos. El resultado de investigación, como dije inicialmente, fue un artículo científico que tiene estos ítems. En primer lugar, se elabora una introducción al tema, donde se explica el problema de investigación, se contextualiza, se delimita a la sentencia que antes enuncié y se explica la metodología que se va a emplear. En segundo lugar, se delimitó entonces conceptualmente, y aquí ya entra el desarrollo del primer objetivo específico, todo lo que es las tres variables, la dignidad humana, la figura jurídica de la reincidencia y los fines de la pena, y no desarrollé tajantemente netamente el fin resocializador de la pena, sino que vi la necesidad de contextualizarlo con los otros fines y demostrar el campo que ubica entre ellos. En tercer lugar, expliqué y como tal cada uno de los argumentos de exequibilidad desde la ratio de Cindy y la sentencia C-181 de la figura jurídica de la reincidencia, y en cuarto lugar ya me basé o me fui específicamente al argumento de la fundamentación que hace la Corte Constitucional en el fin socializador de la pena. Por último, entonces, precisé las conclusiones. Se entiende que la dignidad humana es el valor que tiene todo ser humano por esa misma posibilidad que tiene, o no esa misma posibilidad que tiene, esa misma naturaleza humana de la que comparte con otros, y la Corte Constitucional tiene varias formas de comprenderlo, y esas formas no son incompatibles entre sí, sino que son formas en que se exteriorizan los diversos casos, y la Corte Constitucional genera contenido acogiendo diversas concepciones filosóficas. En el caso que, digamos, interesa para esta investigación fue entender la dignidad humana como autonomía o la capacidad de generar un proyecto de vida y determinarse a sí mismo. Y la Corte Constitucional toma, digamos, de Kant, en su libro Crítica a la razón práctica, la fundamentación de la metafísica de las costumbres y la metafísica de las costumbres también. Entonces, y la Corte cita a Kant para generar el contenido jurídico de este principio. Frente a la reincidencia, como dije, entonces delimité a entenderla como la hace Zaffaroni en este artículo, y puede ser entendida como la reiteración del delito, es decir, la comisión de un delito posterior a haber sido condenado o haber cometido un delito en el pasado. La resocialización como tal puede ser entendida por su parte como un mandato de no desocialización que impone el Estado a proveer programas y medios suficientes para las personas que decidan acogerse a ellos o no, y en esa medida determine si contribuye o no a su proyecto de vida, pero no tiene la obligación de acogerse. Y hay sentencias, como dije anteriormente, que constatan este criterio que ha sido emitido por la misma Corte Constitucional. La segunda conclusión, entre las numerosas imprecisiones conceptuales que incurre la sentencia C-181, se encuentra ese de plantear el fin resocializador de la pena en la obligación del condenado, porque en cierta medida ello connota un objetivo de cambiar subjetividades por parte del Estado, y es opresivo y autoritario.
y vulnera, digamos, toda la concepción democrática y pluralista que tiene nuestra Constitución y que se fundamenta en el sistema jurídico. Y por último, bueno, frente a esta anterior conclusión, el imponer la obligación de acogerse a esos programas vulnera la autonomía que tienen las personas de decidir si se acogen o no. Y, por lo tanto, el principio constitucional de dignidad humana es vulnerado en su campo, en su contenido, de entender como autonomía y al tratar de fundamentar la figura jurídica de la residencia en el fines sociales democráticos. Esta fue la bibliografía empleada. Y estas fueron las sentencias empleadas para determinar, digamos, los criterios que ha emitido la Corte Constitucional en el pasado y que son, digamos, contrarios a lo que proponen estas sentencias. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado, tiene preguntas. Buenas tardes, doctora Mayra, señor decano, muy buena tarde. Agradecerle a usted, Mayra, por su amable invitación a este evento que realmente es altamente nutritivo en términos académicos y sobre todo el desarrollo temático que ha comenzado ya a abordar. Bien, sí, yo tengo, digamos, podría decir un par de preguntas alrededor de una que estaría íntimamente relacionada con el contenido de la ponencia y otra que desborda un poco los límites de la propuesta. Digamos que en la primera yo quisiera formularle una pregunta al ponente, al doctor Juan José Peña Cuervo, en relación con con lo que se ha abordado en términos del Real Cuadrado, la resocialización y la reincidencia. La primera pregunta estaría, digamos, enfocada más en intentar como articular la realidad práctica con el contenido de carácter teórico y científico que se ha abordado aquí a partir de los análisis que se postulan desde la sentencia de la Corte Constitucional, y es el hecho frente a ese panorama nuestro donde los niveles de reincidencia son un poco elevados, donde nuestro sistema penitenciario y por qué no decir la responsabilidad del Estado en esto, en esa función resocializadora, no implicaría que lo que está mostrando la reincidencia en últimas es un fracaso de una propuesta de resocialización en el marco, digamos, de la construcción de un nuevo sujeto. Pues hablamos de subjetividad, y esa noción es exactamente compleja, pero digamos que veremos hasta ahí. En el marco de la construcción de esas nuevas subjetividades, el Estado no está fracasando, y si la Corte Constitucional está considerando que el sujeto sometido al poder del establecimiento puede elegir si se acoge o no se acoge a las políticas de resocialización en virtud de su libertad de formación, eso implicaría de que la resocialización en términos de propuesta de traer nuevamente a ese sujeto a la sociedad es prácticamente inocua o es un fracaso. ¿Cuál de las dos sería? Sí, antes de formularte la segunda pregunta. Eso que usted acabó de decir, profesor, se aborda y se desarrolla más ampliamente en un artículo científico de un autor llamado Leopoldo Puente Rodríguez, y el artículo se llama Fundamento Dogmático de la Grabación de la Reincidencia, y él propone que la figura jurídica de la reincidencia no debería existir en el sistema jurídico porque el Estado le carga parte de la obligación que tiene él de disminuir las tasas de delito en la sociedad, y en cambio marca al individuo con lo que es la reincidencia, porque la reincidencia puede ser temporal o puede ser perpetua,
y en la mayoría de los estados es perfecto. En nuestro caso, digamos, en la sentencia que yo abordé, agrava la pena de multa, pero la agrava por 10 años. Pero en el delito de contrabando, el artículo 319 del Código Penal, la agrava perpetuamente. Es decir, que si hoy cometió una persona un delito de contrabando y en 30 años vuelve a cometerlo, igual se le va a imponer, o sea, es perpetuo y se marca el individuo. Entonces, yo pienso que, considero que el individuo, las personas sí son, como lo argumenta la Corte Constitucional, son segregadas, son apartadas del conglomerado social y son marcadas con esta figura jurídica. La segunda inquietud es la siguiente. Usted hace también referencia a la dignidad humana, ¿sí?, en relación con la incidencia y la resocialización. El Real Cuadrado, como se me ha ocurrido a mí arbitrariamente denominado. Esta pregunta, pues obviamente va a recordar un poco los límites de la propuesta, y es si por lo menos intenta generar cierta provocación en usted, y es al abordar la dignidad humana, ¿sí?, desde esta perspectiva, no considera no considera más bien que los fines digamos de la pena desvirtúan, deshacen, diluyen la noción de dignidad humana en tanto hay cierta forma de instrumentalizar al sujeto y presentarlo como un trofeo del sistema para generar terror entre aquellos que aún no se han atrevido a transgredir la norma. Sí, como usted dice, doctor Juan Carlos, desborda. Y yo consideré en un momento abordar ese tipo de análisis para criticar lo que son los fines de la pena. Pero dada la extensión no pude. Pero sí considero que en esa imposición de la pena hay dos elementos que, digamos, son contrarios y confluyen. Uno son los derechos de la víctima y, como tal, a veces de la sociedad cuando es sujeto pasivo del delito. Y por otro lado son los derechos fundamentales que tienen las personas que están siendo procesadas y juzgadas, su derecho a la libertad o todo lo que tiene que ver con su patrimonio económico, como derecho humano, el derecho a la propiedad. Entonces, hay autores que proponen que puede articularse esos dos tipos de elementos, proponiendo los fines que sean bondadosos para la sociedad. Pero en última no hay, digamos, una argumentación o no desarrollan contundentemente esa pugna que hay entre los sectores y prima finalmente la sociedad y se anula el individuo, o sea, se disminuye, digamos, todo lo que connota los derechos y la posibilidad de realizarse de las personas que están privadas, y más, como ustedes decían en la primera pregunta, el estado de cosas inconstitucional que se encuentra en las cárceles colombianas y que ha sido declarado por la nueva Corte Constitucional en muchas sentencias. Gracias, Juan José. Por espacio de tiempo, pues no podemos dar más uso a la palabra. Quisiera de todas maneras confirmar si se encuentra el estudiante de maestría en Derecho Penal y Justicia Transicional, Raúl Sánchez. Bueno, la siguiente, después de Alirio, era también José Guillermo Hoyos, quien previamente se excusó por cuestiones laborales, no puede presentarse. Entonces vamos a invertir la agenda por efectos de que hay un estudiante que nos había escrito que tiene un compromiso médico a la hora que le tocó. Entonces vamos a invitar, aquí vamos a pasar a la línea de derechos humanos, gestión de conflicto y justicia transicional. Invitamos a Laura Vanessa Pérez Rodríguez. Ella nos va a presentar una propuesta, está en construcción, que se denomina la efectividad de la obligación del Estado en la protección del derecho a la salud en la ciudad de Cali en los años 2015-2018.
Para las personas que acabaron de llegar y contextualizarlas un poco, bienvenidos. Están en el 15º Encuentro Interno de Investigación Formativa, un espacio donde estudiantes de posgrado y de pregrado nos están presentando los resultados, las propuestas y los desarrollos de sus trabajos de investigación al interior de semilleros de investigación o de sus trabajos de grado. Sí, yo le envié el correo, pero no, yo le envié el video. Y bueno. Intenté calentarla, pero no es muy Para, digamos, hacer uso razonable, quisiera preguntar si de los estudiantes, José Luis, Julián, hay alguno que listo, entonces, bueno, entonces, para que nos alcance, de ahí Mónica. entonces, ya sabes que cuentas con 15 minutos. A las personas que están llegando al auditorio les pedimos por favor silencio, celulares en modo vibración. Entonces, puedes iniciar. Buenas tardes. Lo mío es participando el tipo de propuesta. El coordinador, la persona que me está ayudando a desarrollar, que me está motivando a desarrollar la investigación es el doctor Ferney Moreno. Mi tema se trata, o lo que busco investigar, es la efectividad de la obligación del Estado en la protección del derecho a la salud en la ciudad de Cali en los años 2015-2018. Entendiendo que efectividad es el equilibrio entre eficacia y eficiencia, es decir, se es efectivo si se es eficaz y eficiente. En Colombia el derecho a la salud inicialmente fue consagrado como un derecho de segunda generación, específicamente en el artículo 48, que nos dice que la seguridad social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado en sujeción a principios como la eficiencia, universalidad y solidaridad en los términos que establezca la ley y que se garantizará a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la seguridad social. También en el artículo 49, la Constitución nos dice, la Constitución del 91, que la atención a la salud y saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, que se garantiza a todas las personas el acceso a este servicio que tienen que ver con la salud y que corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud a todos los habitantes conforme nuevamente a principios como la eficiencia, universalidad y solidaridad. Ya, digamos, con el desarrollo desarrollo jurisprudencial, gracias a los reiterados pronunciamientos de la Corte Constitucional, se fue dando reconocimiento a la salud como un derecho fundamental. Y finalmente con la Ley Estatutaria de la Salud 1751 del 2015 se reguló ya este derecho como fundamental. Sin embargo, no es positiva la percepción que se tiene acerca de la efectividad de esta ley. Yo me voy a limitar básicamente a la ciudad de Cali y de acuerdo a todas las denuncias, quejas que uno escucha y que son de común, creo que todos aquí hemos escuchado que alguna persona cercana a nosotros ha tenido problemas o ha tenido alguna inconformidad con el servicio de la salud, de allí es
literal dice que establecer mecanismos para evitar la violación del derecho fundamental a la salud y determinar su régimen sancionatorio. O sea, dice que el Estado debe establecer sus mecanismos y que para evitar la violación y que si se violan debe establecer esos mecanismos. Eso es lo que pretende investigar. Lo que indica que el sistema en la prestación del servicio, de acuerdo a todo lo que nosotros escuchamos o a las vivencias del común, indica que el sistema a la salud viene presentando una crisis, atravesando una crisis que es evidente, que va desde gestiones administrativas, financieras y de eficiente atención que se brinda a los usuarios. Para realizar esta investigación me voy a basar en, o miraré más bien, miraré los pronunciamientos que ha hecho Robert Alexis en su teoría de los derechos fundamentales, en los que básicamente fundamenta un concepto material de la norma jurídica que es de carácter doble, lo que está en esta obra de él, que es que por un lado se definen los rasgos propios de los principios en consonancia con la idea de argumentación correcta, pero que por otro lado se sigue teniendo peso en la validez jurídica de las normas que contienen derechos fundamentales consideradas como reglas constitucionales. También buscaré apoyarme en la teoría del neoconstitucionalismo de Miguel Carbonell, puesto que en esta obra este jurista examina la manera en que los principales postulados de la teoría neoconstitucionalista se aplican a un número de problemas que debe resolver el Estado constitucional del presente. Allí trata problemas básicos y a la vez complejos como interpretación de normas constitucionales, el uso de derecho comparado por casos supremos, el lugar que se le da a estos derechos fundamentales